Bueno, aquí está el pastor Cristian Villamizar, pastor muy famoso, famoso pastor Cristian Villamizar. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, Alex Cerrato, Dios le bendiga. Hay un, Gracias. hay un retorno allá, no sé. Sí, sí, pero como estamos hablando, entonces se le retorna, pero ahorita le apago el micrófono, no se preocupe. Pastor, el tema es 2 Corintios 13:14. Ok, Bueno, primeramente, bueno, pastor, preséntese a la audiencia y usted es pastor trinitario y díganos qué es la Trinidad, por favor. ok. Para nosotros, los trinitarios, me pega mucho la... ok, gracias. Retorno. Ok, para nosotros la Trinidad es Dios. Es Dios, la deidad, en tres divinas personas. Nunca ningún trinitario va a decir que nosotros creemos en tres dioses. Tampoco vamos a decir en nosotros que creemos en un Dios de tres cabezas. No, totalmente incorrecto. Nosotros creemos es un único Dios verdadero que en el cual habitan o coexisten de igual sustancia y la misma esencia tres divinas personas. El Padre, el cual las Escrituras declaran claramente que es Dios; el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual las Escrituras dejan claro que es Dios; y el Espíritu Santo. También las Escrituras dejan muy claro que el Espíritu Santo es Dios. No creemos nunca que ellos son tres dioses, sino que es un único Dios verdadero. O sea, la Trinidad son tres personas divinas que son el único Dios verdadero. Eso es todo, ¿no? Pues ya lo expliqué. Dale. No son tres dioses. No. Dale. Bueno, no son tres dioses. Ojo que estamos hablando con el pastor Cristian Villamizar de Venezuela. Pastor, 2 Corintios 13:14, ¿qué enseña Pablo allí, por favor? Le voy a dar 5 minuticos. Es un debate. Ya va, espérenme un momentico, no me ponga el tiempo. Es un debate. Ustedes piden tiempo, buen tiempo para explicar. Yo le estoy dando 5 minutos. Claro que sí, está quedando grabado. Ok, ok. Dale, está bien. 5 minutos. 2 Corintios 13:14, ¿qué enseña? Si la Trinidad es un solo Dios en tres personas, no tres dioses, y esas tres personas conforman al Dios verdadero, ¿qué enseñó Pablo en 2 Corintios 13:14? Espérenme un momentico. Ok. Aquí tengo 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Un verso que apoya totalmente la doctrina de la Trinidad y que refuta totalmente lo que es la doctrina de la unicidad que cree mi amigo Alex Cerrato. La doctrina de la Trinidad, que como lo dije anteriormente, creemos en un solo Dios, un único Dios verdadero, y repito estas palabras y hago énfasis en ellas porque muy seguramente el amigo Alex Cerrato utilizará falacias para hacer creer que nosotros creemos en un Dios de tres cabezas o en tres dioses, algo que es politeísmo y nunca desde la cristiandad ha sido ni aceptado ni creído. Creemos en un único Dios verdadero, lo mismo que afirma el Shema en lo que dice la escritura acerca del Shema. Pero acá en este verso específico, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su saludación final, el apóstol Pablo refiere la manera como dentro de esa divinidad, dentro de la deidad, cómo trabaja, cómo opera, cómo que se relaciona cada persona de la Trinidad. Y aquí deja claramente que la gracia del Señor Jesucristo, fíjese que refiriéndose, voy a hablar gramaticalmente, primero gramaticalmente, aquí podemos ver en esta primera parte de la cita, podemos ver un sustantivo. Este sustantivo es Jesucristo, en la primera parte donde dice que la gracia del Señor Jesucristo. Jesucristo es el sustantivo antes de la coma que aparece allí en su Biblia. En la siguiente parte, y divido la oración en partes para que ustedes lo puedan observar, dice el amor de Dios. Aquí podemos ver un segundo sustantivo en esta oración
donde vemos a Dios, que para nosotros, en este caso, equivaldría este pasaje a la primera persona de la Trinidad, es decir, el Padre. Y hay una conjunción que aquí separa, y la conjunción y quiere decir que continúa acá, es decir, que aquí hay más adelante más predicado de la oración, y hay otro sustantivo que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos ver gramaticalmente para iniciar tres sustantivos en esta oración: Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Ahora voy a hablarlo teológicamente. Aquí dice claramente que la gracia del Señor Jesucristo, hay una coma, el amor de Dios, y luego dice la comunión del Espíritu Santo. Hay tres formas de operación diferentes: la gracia de Jesús, por medio de él somos salvos, por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario; el amor de Dios, que está en Juan 3:16, donde nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y por ahí respondo por si él quiere decir que Dios no es el Padre aquí. Juan 3:16 deja claro que acá es el Padre. Luego dice: y la comunión del Espíritu Santo. Esa comunión que debe tener el creyente hoy en día con lo que nosotros conocemos como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como podemos ver, si nosotros creyésemos lo que cree el amigo Alex Serrato o el unicitarismo, esto sería absurdo. Este pasaje sería un pasaje absurdo, porque debería decir entonces que la gracia, el amor y la comunión de Jesús estén con todos vosotros. O en otro caso debería decir que la gracia, el amor y la comunión de Dios esté con todos vosotros. Sin embargo, el escritor bíblico de este pasaje, el apóstol Pablo, deja claramente distinción de personas al añadir adjetivos diferentes, adjetivos calificativos diferentes a cada sustantivo. El Señor Jesucristo le añade la gracia, a Dios le agrega el amor, y al Espíritu Santo le agrega la comunión con todos nosotros. Entonces, como podemos ver, este pasaje totalmente explica y deja muy clara la doctrina de la Trinidad en contraposición con la doctrina de la unicidad. Adelante, Alex. Bueno, cumplidos los 5 minutos. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, cierre su micrófono, por favor. Le agradecería. Gracias, pastor. Bueno, estamos hablando con el pastor Cristian Villamizar sobre 2 de Corintios 13:14. Hemos escuchado cuando el pastor Cristian Villamizar nos ha referido sobre que la Trinidad es un solo Dios en tres personas, no son tres dioses. Pero mire que entra en contraposición con lo que dice 2 de Corintios 13:14. Porque allí tenemos, si la Trinidad es un solo Dios en tres personas y no tres dioses, ¿cuál es ese Dios que está allí? Él tuvo que decir que es el Padre. Entonces tenemos un Dios que es Dios aparte de la Trinidad, que conforma ese Dios que está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. Pablo nunca dijo que él creía en un Dios en tres personas, o que Dios, el Dios verdadero, estuviera constituido por tres personas. Pablo nunca dijo eso. Pablo lo que enseñó, dijo, fue que para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Nunca dijo Pablo un Dios en tres personas. Por lo tanto, lo que dice el pastor Cristian Villamizar es completamente antibíblico a las enseñanzas de Pablo. Pablo dice que solamente existe un único Dios. Primera de Timoteo 1:17 dice allí: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Y resulta que para Pablo, si hay un único Dios y ese único Dios es el Padre, Pablo está exaltando a Jesucristo como el único Dios y dice allí, lo está diciendo literalmente, dice allí Pablo, allí dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está exaltando a Jesucristo como el único y sabio Dios. Entonces, ¿quién es el único y sabio Dios allí? Es Jesucristo. Y si solamente hay un Dios, ese debe ser Jesucristo, ¿no? Bueno, punto número 3.
Pablo dice que ese Dios, que es Jesucristo, es Dios, Señor y Padre. Pablo lo dice en 2 Corintios 6:16. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese Dios que vino y habitó entre nosotros se llama Jesucristo. Usted mismo dijo que no son tres dioses, pero que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces Jesús es Dios y Pablo dice que Dios vino y habitó entre nosotros. Entonces, esto es contraproducente, ¿no? Decir que no son tres dioses, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres dioses. Pero dice aquí, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor es Jesucristo. No toqué lo inmundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Pablo está diciéndonos que Jesucristo es Dios, Señor y Padre, el único Dios. Ahora, totalmente distinto a la doctrina politeísta de la Trinidad, que cree que son tres dioses, pero no son tres dioses, un solo Dios. Esa es la doctrina de que como digo una cosa, digo otra. Ahora, me faltan 2 minutos. Dice aquí, vamos a explorar esto. Dice la gracia del Señor Jesucristo, pero nunca un trinitario, mucho menos un pastor, como estamos viendo el pastor Cristian Villamizar, se logra captar qué es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Cuando Pablo habla de Jesucristo, Pablo lo dice en Hechos 28:23, Pablo dice que tomaba la escritura de la ley y los profetas para hablar de Jesucristo. Nunca se inventó nada. En esas escrituras encontramos cuál es la gracia. En el capítulo 45 de los Salmos dice, la gracia se derramó en tus labios. En el capítulo 4 de Lucas dice, y todos estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Ahora, ¿cuál es esa gracia? Oseas en el capítulo 13, verso 4, 14:4, dice que Dios nos amaría de pura gracia. Dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Verso 13:4, ¿cuál es la gracia? Miren lo que dice, mas yo soy Jehová tu Dios de la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. Y se resulta que Judas en el capítulo 1, verso 5, dice que Jesús es aquel que estuvo con el pueblo de Egipto, que lo sacó del pueblo de Egipto, es decir, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Para los apóstoles, Jesucristo es el único Dios. Apenas me quedé con la gracia del Señor Jesucristo, apenas me quedé allí. ¿Cuál es la gracia? Que Dios mismo vendría y nos salvaría, la palabra de su gracia. Recuerde que Jesús dijo que el que lo veía a él, ¿veía a quién? Veía al Padre. Que el que lo conocía a él, ¿conocía a quién? Conocía al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dijo que sería conocido. Isaías 60:16 dice Jehová, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Conocerás. ¿Quién es el Salvador? Jesús. ¿Y quién es Jehová? El Padre. Isaías 63:16, el cual es el único Dios. Isaías 37:16. Bueno, voy a dejarlo hasta allí. Se me fueron 4 minutos largos. Voy a dejarlo hasta allí para darle tiempo al pastor. ¿Qué tiempo tengo ahora? 5 minutos. ¿Otros 5? Sí, claro. Ok. Ok. Bueno, mire, como pudieron observar, Alex Cerrato no pudo defender este texto. ¿Y por qué no lo pudo defender? Porque tuvo que correr y acudir a otros textos para intentar defender lo indefendible. ¿Por qué Alex Cerrato no se puede quedar en este texto y defenderlo desde la gramática, defenderlo desde lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Por qué no lo puede hacer y tiene que brincotear para otros versículos? Porque este texto desmorona totalmente la unicidad como el punto de vista que tienen los unicitarios. Mire, se fue a muchos textos. Entonces terminó diciendo, porque Jesucristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y eso está claro, eso no contradice nada la doctrina de la Trinidad. Es más, Jesucristo lo explica de una manera mejor, porque Jesucristo dice, el Padre está en mí y yo en él. Y en otro pasaje deja claro también, y él dice que él no testifica por él mismo, sino que otro es el que da testimonio de él. También dice, escribiendo en Juan 14:16-17, ya que los otros textos, vamos a golpearlo con otros textos también. Juan 14:16-17 dice, yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador. Pero
refiriéndome al texto, porque no quiero que comience a brincotear como gallina, sino que acuda a los argumentos que yo dije. Yo mostré y expliqué que en este pasaje de la escritura se muestran gramaticalmente tres sustantivos. Él no va a poder explicar eso porque de gramática muy poco quizás sabe Alex Serrato. Y al haber tres sustantivos hay definición claramente acá que son tres personas de las cuales se hace una narrativa o una descripción diferente. Del Señor Jesucristo, ahí nos dice claramente que la gracia de Jesucristo, dando la atribución a la gracia al sustantivo que está ahí, que es Jesucristo. Luego hay una coma que divide y dice el amor de Dios. Fíjense que aquí está este artículo de, y es que se atribuye el amor, se le atribuye al sustantivo que es Dios. Más adelante hay una conjunción llamada la conjunción y luego dice la comunión del Espíritu Santo. Si usted puede notar gramaticalmente, las personas que están viendo, la gracia se le atribuye a Jesús, el amor se le atribuye a Dios y la comunión se le atribuye al Espíritu Santo de Dios. Fíjese que él tuvo que caer nuevamente en falacias descalificativas, como por ejemplo, él, aunque yo le expliqué, y lo explican todos los escritos que hablan de la cristiandad que usted pueda ver en cualquier parte, nosotros los cristianos nunca creemos en tres dioses. Eso se llama politeísmo. También acusó de politeísta este señor Alex Serrato, algo que lo deja muy mal parado, porque si él debiera, si fuese una persona seria, preparada, él debiera más bien explicar por qué este texto, si da una explicación, adjetivos para cada persona, por qué este texto no dice la gracia, el amor y la comunión de Jesucristo sea con ustedes. Esa carga de la prueba le queda al amigo unicitario que ha escogido un texto que de verdad no le favorece nada. Porque gramaticalmente, ya lo expliqué, ahora teológicamente también lo expliqué en mi primera parte y le expliqué y le enseñé que la gracia del Señor Jesucristo nos ha sido dada a todos por medio de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. El amor de Dios, Juan 3:16, lo repito, la escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y la comunión del Espíritu Santo, ustedes la pueden ver en Hechos de los Apóstoles, cuando usted ve y lee toda la carta de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, puede ver cómo los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió el primer concilio hecho en Jerusalén en el capítulo 15. El Espíritu Santo decía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo dispuesta. Lo que queda muy claro, señores, que el señor Alex Serrato, número uno, usó otros textos, no se situó en este texto. Número dos, lo que hizo fue acusar de que creemos en tres dioses, somos politeístas, y pues ahí lo vieron pasando un poco de saliva, ¿no? Ya, le queda un minuto. Ok, concluyo con esto. Me gustaría que el señor Alex Serrato se situara en este pasaje, ya sea gramaticalmente o teológicamente, sin estar brincando a otros textos, porque si quisiéramos debatir la unicidad frente a la Trinidad, ciertamente quedaría totalmente bombardeado por innumerables textos que prueban la doctrina de la Trinidad y de los cuales quizá él los utiliza para probar su unicidad, pero que por el contrario van en contra de la doctrina de la unicidad, apoyando totalmente la Trinidad. Adelante, Alex Serrato. Hasta ahí lo dejo. Dale, gracias. Sí, se le acabó su tiempo. Gracias, pastor. Puede cerrar su micrófono, gracias. Bueno, a la 41 mi tiempo. Y vamos a un tiempo de preguntas con el pastor. Claro que sí, vamos a un tiempo de preguntas. Con el pastor Cristian Villamizar. Bueno, el pastor Cristian ha dicho que yo lo estoy insultando, según él, descalificando porque he dicho que él es politeísta. Usted mismo confesó que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dioses tendría allí usted? Tres dioses, pero se contradice, no son tres dioses y un solo Dios. Eso no lo dice la Biblia, pastor. Ahora, lo estoy explicando teológicamente. Teológicamente, Pablo dice que para él solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No dice un Dios en tres personas. Nunca Pablo dijo eso, como usted lo acabó de afirmar. Nunca dijo Pablo que el Dios verdadero son tres personas, tampoco tres personas divinas. Entonces, lo que usted está diciendo no es bíblico. Segundo, estoy explicándolo desde el punto de vista bíblico.
La gracia del Señor Jesucristo, la gracia se derramó en tus labios. ¿Qué es la gracia? Ya lo expliqué Pablo explicaba o decía, hablaba de su doctrina. Cuando la aplicaba, decía que según el camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley en la ley de los profetas está escrito. En la escritura dice que la gracia fue Jehová que nos amó de pura gracia y que no conoceríamos otro Dios sino a él, ni otro Salvador sino a él. Y resulta que Pablo dice que Jesucristo es ese Dios que vino y habitó entre nosotros, que es el Señor, que dijo, no toque el mundo y yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces ahí vemos cuál es la gracia del Señor. Pablo dice que la gracia, por ejemplo, la gracia se derramó en tus labios. ¿Qué es la gracia? Jesucristo dijo que el que lo vea, él vea al Padre. ¿Y por qué? Porque el Padre sería visto. Isaías 40, Isaías 35, 2, Salmo 102, verso 16, Zacarías capítulo 14, capítulo 9, verso 14, dice que Jehová sería visto. ¿Y Jehová quién es? El Padre. ¿Sí? Entonces por eso dice la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Según lo que nos dice Isaías en el capítulo 42, verso 12, dice que Dios mismo lo haría. Por amor de mí mismo lo haré y mi honra no la daré a otro. ¿Qué más dice allí? Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Sí? Isaías 48, verso 14. Eso es lo que el amor de Dios. Mire, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú Israel, a quien yo llame yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Eso es lo que Dios haría. ¿Qué haría Dios? Él mismo que hablaba estaría presente. Dios mismo vendría y nos salvaría. Vendría en persona, dice la Biblia Torres Amá, Isaías 35:4. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Por eso Pablo llama a Jesucristo Dios que habitó entre nosotros, 2 Corintios 6:16. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. No toqué lo inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas. La pregunta aquí, ese Dios de 2 Corintios 13:14, ¿es el mismo Dios de Tito 2:13? ¿Es el mismo sujeto Dios o la misma persona Dios? Ya que usted dijo que ese Dios era el Padre. ¿Es la misma persona Dios de Tito 2:13? ¿Es la misma persona Dios de 2 Corintios 6:16 al 18? ¿Es esa misma persona Dios o es otro? Usted tendrá que confesar, tendrá que mirar. La comunión con el del Espíritu Santo. Pablo dice en el libro, aquí mismo en 2 Corintios 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. El Señor es el Espíritu. ¿Ah? ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Pablo dice en la Biblia NBI, 1 Corintios capítulo 15, Biblia NBI, 1 Corintios capítulo 15, verso 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán el Espíritu. Escuche bien, el Espíritu que da vida. El Espíritu que da vida. Biblia NBI. Y el postrer Adán es el Señor. Si Jesucristo es el postrer Adán y es el Espíritu que da vida, ese Espíritu que da vida es el mismo Espíritu, sabiendo que usted nos dijo que el Espíritu Santo era Dios, es el mismo Espíritu que da vida de Juan capítulo 6. Es el mismo Espíritu que da vida. El Señor dice que la carne para nada sirve, pero el Espíritu es el que da vida. Le pregunto a usted, ¿es el mismo Espíritu? Las palabras que yo os hablo son Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Está hablando del Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Si el Espíritu es el que da vida y Dios es Espíritu, ¿es Jesucristo el mismo Espíritu que da vida? ¿O es otro? Vamos a esperar qué nos dice. Allí en 2 Corintios 13:14, Pablo está demostrando la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo, porque para Pablo Jesucristo es Dios, Señor y Padre, y es el Espíritu. Y solamente hay un Espíritu. Vamos a las preguntas, Pastor Cristian, ¿le parece? Pastor Cristian. Me permite, me gustaría reforzar algunas cosas de las que digo. No, ya acabamos. Vamos a las preguntas. No, son dos tiempos, Pastor. No tengo chance de contestar. Pastor, claro, usted me va a contestar y yo le voy a contestar a usted. Estamos en las preguntas. Tengo que también otras personas están pidiendo ingresar.
Mire, Alex, si usted Pastor, supone que yo pastor, soy el comienzo, no señor, no señor. Usted tuvo dos tiempos, yo tuve dos tiempos. Yo no, o sea, ni usted va a tener más, ni yo voy a tener más. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a dar ventaja a usted o yo voy a tener ventaja? Sería injusto, ¿no cree usted? tuvo ventaja. Dale, ¿Cuál ventaja tengo yo? remota, démoslo así. No tengo ninguna ventaja. Dos tiempos Remota, tuvo usted, dos remota. tiempos tuve yo. Pastor, la primera pregunta. Dele que tranquilo, igualito no está quedando muy bien. Dale, Dale. no te preocupes por eso. Primera pregunta, pastor. Usted dijo que la escritura muestra a un Dios en tres personas divinas. Por favor, usted me puede dar un texto literal, uno literal, ojo, que diga que existe un Dios en tres personas divinas, sí o no. Ojo, usted es pastor y estamos delante de Dios. ¿Existe un texto literal que diga que Dios es uno en tres personas divinas, sí o no? Ok, ¿cuánto tengo tiempo para responder? Le voy a dar 3 minutos. 3 minutos a partir de ella, pero tiene que responderme sí o no y dar el texto literal que lo diga. No, permítame responder como yo quiero. Yo no voy a responder como usted quiere. No, pastor, no. Usted dijo que la escritura decía que existía un Dios en tres personas, que no eran tres dioses, un Dios en tres personas. Entonces yo le pido un texto literal. Escúcheme, por favor, escúcheme. Claro, existe un texto literal que diga que Dios es uno en tres personas, sí o no, y responda. Y después tome 3 minutos. Le voy a dar 3 minutos. El sí, el no lo digo al final de lo que voy a decir. No, el sí, no. Al principio, sí o no, y después, no. ¿Por qué tengo que responder como usted quiere? Dale, no hay problema. Responda lo que quiera. Ok. Ok, como pueden observar y aquellas personas que estén escuchando esta transmisión, mi amigo Alex Cerrato acaba de acudir a una falacia. Esta falacia es del texto directo. A esta falacia acuden todas las herejías y todas las sectas que se conocen, y es decir, dígame un texto específicamente que diga así. Eso lo hacen para querer escuchar lo que ellos quieren oír. No solamente lo hace Alex, lo hacen muchas personas de diferentes sectas, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, aún los católicos romanos. Dicen, dígame un texto donde diga esto. ¿Qué pasa? Que en la interpretación bíblica existen muchas enseñanzas que se encuentran explícitamente, es decir, tácitamente escrito así, y existen muchas enseñanzas que se encuentran implícitas en las Sagradas Escrituras. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo sencillo. Todos nosotros acá creemos en la Biblia y sin embargo dentro de la Biblia no hay una cita que diga la palabra Biblia. Eso como por un ejemplo muy sencillo para aquellos que están viendo esta transmisión. Entonces, él quiere que yo le dé un texto específico, así como él lo quiere escuchar. Y un texto específico como él, Alex Cerrato, lo quiere escuchar, no se encuentra. Pero la doctrina de la Trinidad sí se encuentra intrínseca en la Sagrada Escritura, de Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí le respondí ya con su sí, su no, y le di mi explicación. ¿Puede cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Mire que el pastor, él es pastor. Bueno, tiene todo el derecho el pastor Cristian Villamizar de responder como quiera. Yo no me voy a poner a pelear por eso. Respondan como quieran, de verdad. Él nos dijo que la escritura mostraba que existe un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. ¿Dónde está eso? Pastor, respóndanos, ¿dónde está? No, dijo que no iba a responder. Bueno, ¿por qué no puede responder? Porque realmente lo que cree el pastor Cristian Villamizar es una mentira. Lo que cree todo trinitario es una mentira. Dicen que la Biblia dice que existe un Dios en tres personas, pero ¿dónde está el texto? No te voy a responder, Cerrato. No te voy a responder, ellos se enojan y todo eso. ¿Por qué? Porque no existe. No hay un solo texto en la Biblia que diga que existe un Dios en tres personas. Allí ya comenzó el pastor Cristian Villamizar a pelar el cobre, como se dice. Ya comienza a enojarse pelando el cobre. Ya comienza a decir, no te voy a responder lo que tú quieras. No es lo que yo quiera, pastor. Es lo que usted argumentó. Usted como pastor que es, ¿no? Que es pastor, usted tiene que mostrarle a la gente. Ahora, usted dice, pastor, que no existe un solo texto que diga la Biblia, que nosotros llamamos Biblia y que no existe un texto que diga Biblia. Veo que usted me dice a mí que yo tengo falta de preparación, pero el que tiene falta de preparación es usted, porque la palabra Biblia sí está en la Biblia. La palabra Biblia sí está. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo
y la Biblia, que significa libros. Léalo en el texto griego, pastor. Yo le invito a que se lea el texto griego y la Biblia, mayormente los pergaminos. La palabra Biblia sí está en el original, está en los manuscritos griegos, la palabra Biblia. Búsquelo. Entonces, si usted me dice a mí que la palabra Biblia la encuentra, aquí la encuentro, aquí está. Yo sí se la puedo mostrar. Lo que no puede mostrar es usted su Dios de 3 cabezas. Usted no puede mostrar eso. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Eso sí no está. Porque lo que literalmente dice la Biblia es que Dios es uno y no hay otro además de él. Dios es uno y solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ese es Jesucristo. Por eso me gusta a mí que compartan, les doy el tiempo. Yo les doy 5 minutos, 2 tiempos de 5 minutos, pero a la hora de la verdad, en las preguntas se sabe quién es quién. Allí se sabe quién es quién. Bueno, no lo martiricemos más, no martiricemos más. El pastor él no pudo mostrar el texto, se enojó y dijo, no, no te va a mostrar nada, no te va a responderlo como tú quieras. No, usted tiene que responder lo que usted dijo. Lo que usted dijo tiene que responderlo literalmente en la Biblia. Si no lo dice literalmente, usted es un mentiroso. Qué pena, ¿no? Con todo respeto. Su pregunta, pastor. Pastor, su pregunta. Ok, ya le voy a hacer la pregunta. Espéreme un momentico. Que quiero evidenciar aquí en la pregunta, espero que se note bien. Tengo el internet, no, tengo que voltearlo en la otra cámara para hacerle la pregunta. Ok, aquí tengo, como pueden observar, el interlineal de griego del pasaje que acaba de decir el señor Alex hace rato. Y me gustaría, acá está la versión interlineal griego del Logos. Me gustaría que me mostrara dónde está aquí la palabra Biblia, el señor Alex Cerrato, que dice que ahí está la palabra Biblia. Me gustaría que por favor, me la mostrara. Ya va, no me cierren, por favor, la cámara para que pueda salir. No entiendo por qué no puede salir. Ok, creo que no me están dando chance de mostrar la cámara. No sé si usted, Alex, lo está haciendo. Pastor, yo tengo mis manos aquí, haga lo que quiera, yo no le estoy diciendo nada. Muestre el texto griego, muestre el texto sinaítico, muestre el texto vaticano, el texto bizantino, muéstrelo. Aquí. Ok, eso no es ningún texto bizantino. A ver, amigo, tiene 30 segundos. Pastor, tiene 30 segundos. Ok, más de 30 segundos. Aquí tengo el interlineal, me gustaría que me mostrara aquí el interlineal español-griego, ¿dónde está Biblia, el término Biblia, según Alex Cerrato, dónde se encuentra? Ahí se la pregunta. Bueno, listo, cierre su micrófono, por favor. Esto es... El pastor no se puede sujetar al tema. ¿Por qué no se puede sujetar al tema? ¿Por qué no se puede sujetar al tema? Porque sabe que lo que él predica, dice, es una mentira. No se puede sujetar al tema. Ahora, en el momento, pastor, no tengo el texto griego aquí abierto, no lo tengo abierto. Pero yo sí me he tomado por favor, ¿qué texto leyó usted? Dígame, ¿qué texto está leyendo? ¿Qué texto leyó? Dígame, por favor, ¿qué texto leyó? Pues por mostrárselo. ¿Qué texto leyó? Segunda de Timoteo 4:13, que usted... Ah, bueno, listo. Entonces yo le digo a usted, búsquelo no lo busque en un interlineal, búsquelo literalmente en el texto griego. Vaya, el texto bizantino, el texto sinaítico, el texto vaticano, búsquelo allá, Pastor Cristian Villamizar. Yo sí lo invito a estudiar. No estudie logos, que hay logos. No, ¿eso para qué? Eso es para principiantes. Eso es para gente que no sabe. Yo lo invito a que vaya al texto griego. Vaya, léaselo. Yo lo puedo leer. Yo sí lo puedo leer. Y por eso, cierre el micrófono, por favor. Y por eso le digo, porque lo he investigado. Dice Biblia en el texto griego. Ahora, el pastor no puede mirar el tema. ¿Por qué? Porque sabe que lo que él dijo, un Dios en 3 personas, no está en la Biblia. No aparece en la Biblia. Un Dios en 3 personas, no está. Él mismo lo dijo, no está el texto y no voy a responder como usted quiera.
Por eso desde allí comenzó perdiendo el debate. Comenzó perdiendo este debate, porque no existe un texto que diga un Dios en tres personas. Pastor Cristian Villamizar, usted tiene que demostrar, el poder de la prueba está en usted, que diga un Dios en tres personas. Allí está la prueba. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Ahora, toma el griego, un interlineal. Por favor, por favor. Yo lo invito, ¿no? Yo no soy erudito en griego, pero sí leo el griego. Yo sí de vez en cuando me coloco a leer, y como leo, por eso coloco aquí. ¿Ya? Y los libros, dice Biblia en el texto griego. ¿Ya? Bueno, vamos a esperar que el pastor Cristian Villamizar en este segundo tiempo, en su pregunta, nos muestre dónde dice literalmente un Dios en tres personas, pero que no son tres dioses, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios, perdón, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y que es un Dios en tres personas. Pastor, tiene 3 minutos. Ok, como pudieron observar, así se le casa la mentira a la gente que miente. Él tratando de anular el argumento que yo dije, en cuanto a él pide algo explícito, y eso lo hacen todos los herejes. Todos los herejes siempre le dicen, muéstrame una cita que diga esto y aquello, como ellos lo quieren. Ahora, que si se encuentra la doctrina de la Trinidad en la Sagrada Escritura, en innumerables pasajes de la Escritura, muchísimos. De hecho, este pasaje que el amigo aquí está utilizando, que es 2 Corintios, el que estamos tratando en este momento, deja claramente la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Al igual que Mateo 28:19, al igual que muchísimos pasajes de la Escritura, Primera de Juan 5:7, que muy ciertamente seguro lo va a negar porque no aparece. Esas son excusas, pero lo que sí queda claro es que el amigo no pudo sostener en 2 Corintios, que es el tema, óigame bien, el tema que estamos tratando es este pasaje. Él no pudo explicar ni se refirió en ningún momento a los sustantivos que habían en esa oración y cómo cada uno de los sustantivos tenían en ese pasaje, tenían una descripción de cada uno de ellos. Al igual que innumerables pasajes como Juan 14:16, donde dice Jesucristo, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Ellos no van a poder entender nunca porque siempre se ha dedicado a descalificar, a decir que somos politeístas porque el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. Ay, yo veo 3 dioses, dice él. ¿Cómo hará entonces Alex Serrato cuando la Escritura dice que el pueblo era uno solo? Que el pueblo era como uno solo. Él en su mente se imagina un solo cuerpo, una sola persona. O quizá cuando la Escritura dice que se casará el hombre con la mujer y será una sola carne, ¿será que él ve no al esposo y a la esposa, sino ve a uno solo? Esto es lo que da a entender, amigo Serrato. Se lo ha explicado claramente. Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y no son 3 dioses. Un único Dios verdadero manifestado en 3 divinas personas. Listo, voy a mi segunda pregunta. Pastor, mi segunda pregunta es, dado que usted nos dijo, claro que sí, dado que usted nos dijo que el Dios que aparece allí en 2 Corintios 13:14 es el Padre, usted nos dijo, ese Dios es el Padre, la primera persona, dijo usted, de la Trinidad, ese Dios es el Padre. Pablo llama a Jesucristo Dios, Tito 2:13, ¿sí o no? A la segunda persona lo llama Dios, Tito 2:13. Lo llama Dios también en Romanos 9:5. Lo llama Dios, Dios que está por encima de todas las cosas, lo llama Dios. Lo llama como el Dios que vino y habitó entre nosotros. La pregunta es, la segunda persona que es Dios, dado que solamente existe un Dios en 3 personas, no 3 dioses, la pregunta es, el Dios de segunda de Corintios 13:14, la persona Dios de allí, que es la primera persona de la Trinidad, es la misma persona Dios de Tito 2:13, de Romanos 9:5 y de 2 de Corintios 13:14, y de 2 de Corintios 6 del 16 al 18. ¿Es la misma persona Dios o es
otro. Ojo que le estoy preguntando, ¿es la misma persona Dios o es otra persona Dios? Tienen 3 minutos. Ok. A mí me da mucha risa, pero no es burlándome de Alex, sino a veces, mire, a veces uno, bueno, no me va a meter con su persona, sino con el argumento. Mire, Alex, ciertamente no es la misma persona, no es la misma persona porque Jesucristo es llamado Dios en esas escrituras, pero acá el Padre es llamado Dios. Así como Jesucristo es llamado Dios y el Padre también es llamado Dios y el Espíritu Santo también es llamado Dios, eso no quiere decir que sea la misma persona Dios. Dice que Él une persona a Dios. No, es un solo Dios. Hace rato, mire, por favor, y se lo voy a intentar explicar. Es un solo Dios, 3 divinas personas. Acá en este pasaje menciona como Dios al Padre. Pero existen pasajes en la Escritura donde el Hijo se nombra como Dios. Ahora, la Trinidad niega la deidad de Jesucristo. No, nosotros creemos que Jesucristo es el único Dios verdadero. Nosotros creemos que el Padre es el único Dios verdadero y creemos que el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Algo difícil de entender para la mente unicitaria, porque no han podido entender que 3 dan testimonio y son un solo Dios. Adelante, Alex. Así me gusta coger a mí a los pastores trinitarios. Así. No son 3 dioses, es un solo Dios. La Biblia dice que es un solo Dios en 3 personas. ¿Dónde está? No está en la Biblia, pero no te voy a responder. No te voy a responder lo que tú quieres. No te voy a responder. No está en la Biblia. Vale, no responda, no hay problema. Ahora, el Dios, la persona de Dios, porque él dijo que el Dios de Tito, del Dios de 2 Corintios 13:14 es el Padre, la primera persona, y que habla de la segunda persona cuando dice la gracia del Señor Jesús, que también es Dios, ¿no? Y Pablo lo llama Tito 2:13, 2 Corintios 6:16 al 18, Dios que vino y habitó entre nosotros, y lo llama Dios por encima de todas las cosas. Es la misma persona de Dios, el de 2 Corintios 13:14, es la misma persona de Dios, dado que existe un solo Dios, no 3 dioses, es la misma persona de Dios de 2 Corintios 13:14 al de Tito 2:13, Romanos 9:5 y 2 Corintios 6:16 al 18. ¿Es la misma persona de Dios? No es la misma persona de Dios, es otra persona de Dios. ¿Cuántos dioses tienes allí, amigo politeísta? Pues tienes allí 2 dioses y hablas y vuelves y repites, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, 3 dioses, amigo. Por favor, ustedes son politeístas, tienen 3 dioses, evidentemente lo ha dicho. Cada una de esas personas es Dios y esas personas son diferentes y distintas. Cada una de esas personas es Dios. Usted tiene al Padre que es Dios y tiene a Jesucristo, el Hijo que también es Dios y Padre. Porque Pablo dice, usted dice que no es la misma persona de Dios, de 2 Corintios 6:16 al 18. Pablo dice allí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué el mundo, y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted, Pastor Cristian Villamizar, tiene a la segunda persona, que es Dios, ¿no? Que es diferente a la primera persona de 2 Corintios 13:14, que es el Padre, también lo tiene siendo Padre. Usted tiene 2 dioses y 2 padres en el cielo. Imagínate. Imagínate. Ahora, para terminar, bizantino mayoritario, usted es politeísta, pastor. Bizantino mayoritario. Lo estoy proyectando aquí. 2 de Timoteo 4:13. 4:14. 4. Dice aquí. Usted dice que no dice Biblia. Usted toma el texto 4:13. Dice aquí. Perekeita Biblia malistatas membranas. ¿Qué quiere decir esto? Y trae la Biblia. Biblia. Usted toma logos que hay logos, pero le digo que usted no, ¿qué pensar? Usted no tiene preparación. Trae y dice Keita Biblia. Y trae la Biblia. ¿Qué significa Biblia? Libros. La palabra Biblia sí está en el texto griego, amigo. Bueno,
qué pesar con el pastor. Dos preguntas le he hecho y dice que no tiene tres dioses, sí, diferentes personas y siempre queda en vergüenza. Pregunta, ¿verdad? Sí, señor, su segunda pregunta. Ok, voy con mi segunda pregunta. Debido a que, fíjese, él en su intervención, él pidió, y dice así, dice, el pastor se negó a dar el texto. Yo le voy a pedir al señor Alex Cerrato, por favor, literal, lo voy a pedir que me dé literal, un texto que diga así, que el Padre se manifestó en Hijo y el Hijo se manifestó en Espíritu Santo. Le voy a pedir, voy a volvérselo a repetir para que no me vaya a salir con otro. No, que me diga así literal, Alex Cerrato. Un versículo bíblico donde diga que el Padre se manifestó en Hijo y luego se manifestó en Espíritu Santo. Adelante, Alex Cerrato. Claro que sí. La Biblia dice, capítulo 9, verso 6 de Isaías, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, está hablando del hijo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quería el texto, allí lo tiene, ¿sí? Donde el Padre es el mismo hijo. Yo le pido el favor que cierre el micrófono, pastor. Yo cierro mi micrófono cuando se está hablando, ¿no? Bueno, por educación nomás. Entonces, quería ese texto, ¿no? Ahora, nosotros los unicitarios predicamos y decimos que Dios fue manifestado en carne, y eso es lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Y la Biblia dice acá, en Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice, y sabéis que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién fue manifestado? Allí, vuelvo y repito, esto es para la gente que tenga un poquito de preparación, se usa el pronombre personal ekeinos, aquel, él. Y ese pronombre personal se usa de aquel del cual se viene hablando, del sujeto del cual se viene hablando anteriormente. Y mire de quién se viene hablando. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Quién fue el que fue manifestado? El Padre. Entonces usted tiene que leer la Biblia. Ahora, ojo, yo le estoy preguntando, pastor, lo que usted ha argumentado. Yo le estoy preguntando lo que usted ha argumentado. Yo no he argumentado que el Padre, el Hijo se manifestó en Espíritu Santo. Yo no he argumentado eso. Yo creo que no lo he argumentado. La Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Eso sí lo argumenté. Segunda de Corintios 3:17. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. He argumentado, escúcheme bien, he argumentado que para Pablo Jesucristo es Señor, Dios y Padre. Segunda de Corintios 6:16. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre. Mire lo que dice el Señor. Seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted tiene dos dioses, dos padres. Porque para Pablo Jesucristo es Dios, Señor y Padre, Dios que habita entre nosotros. Vale su tiempo, pastor. Ok, como pudieron observar, él no tiene un texto que diga que Dios se manifestó en Hijo, después se manifestó en el Espíritu Santo. No lo tiene. Se fue allá y dijo, no, claro que sí, ya se lo voy a mostrar, porque un niño no es nacido, el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está literal como yo lo pedí. No está. Dice lo mismo que en la ignorancia hace este señor Alex Cerrato y lo mismo que hacen muchos, es pedir textos literales. Ahora, no existe ninguna cita bíblica en ninguna parte que pruebe la unicidad. ¿Por qué? Porque es una herejía, es una total herejía. Perdón. Pero lo peor de todo, mire, lo peor de todo, que después para medio taparse con hoja de chocheco, como decimos por acá, taparse con hoja de plátano, entonces le tocó buscar otros textos donde dice Dios se manifestado en carne. Eso lo creemos nosotros los trinitarios. Esos textos apoyan la doctrina de la Trinidad. Pero para quedar un peor vapuleado el día de hoy, porque esto no es una refutada, esto es una vapuleada. Esto hasta pena ajena me dio a mí.
porque después de todo dijo, eso yo no lo he argumentado, dijo, y está grabado, ¿no? Está grabado donde yo digo, yo eso no lo he argumentado. Señores, queda probado hoy, delante de todos ustedes, que la doctrina de la unicidad no tiene un texto bíblico para probarse. No tiene un solo texto bíblico que él diga que el Padre primero fue Padre, luego se manifestó Jesús, luego se convirtió y se manifestó en Espíritu Santo. Eso no existe. Eso se llama una herejía, es una herejía modalista, enseñada en los primeros siglos y fue refutada en los primeros siglos por la iglesia cristiana. Eso se llama modalismo, eso es una falacia, una gran mentira, una herejía. Entonces, fíjense que él pide un texto bíblico. Tiempo, pastor. Ah, se me acabó el tiempo, pero usted habló 5 minutos. Son 3 minutos, mi hijo, son 3 minutos. Uy, yo aquí le... Bueno, dale, no importa. Dale. Bueno. No entiendo, le regalo más. Dale, gracias, pastor, usted es muy amable. Voy a hacer mi última pregunta y vamos a esperar que el pastor haga su última pregunta también. Pastor, la Biblia dice Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y solamente hay un Dios, ¿no? Me refiero y dice que él está refiriéndose al Padre. La pregunta es, el sujeto en primera de Corintios 15, en la Biblia NBI dice que Jesucristo es el espíritu que da vida. Segunda de Corintios capítulo 15, que Jesucristo es el espíritu que da vida. Mi pregunta es, la Biblia dice que Dios es espíritu y que ese espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida, dice la Biblia. El espíritu. El sujeto Dios que es Jesús, de Tito 2:13, el cual es el espíritu que da vida, según la NBI, capítulo 15, de la primera carta a los Corintios, verso 45. El espíritu es el espíritu que da vida. Es el mismo sujeto, Dios, que es el espíritu. Dios es espíritu. Es el mismo sujeto, Dios, que es espíritu, que es el espíritu que da vida. ¿Sí o no? Ojo a la pregunta. ¿Es el mismo sujeto, Dios, que es el espíritu que da vida? ¿Sí o no? Respóndanos, por favor. ¿O es otro sujeto, Dios, que es espíritu que da vida? Ok, listo. Ok, mire, ya se lo expliqué en la primera pregunta que me hizo, pero por lo que veo, mire, hay un problema allí, ¿no? Sin embargo, por amor a las personas que ven esta transmisión, le voy a responder. El decir la misma persona sujeto Dios es una incoherencia total. Esto deja muy en entredicho la intelectualidad y la preparación en cuanto a este tema del señor Alex Serrato. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Ahora, yo les expliqué ese rato que hay versículos bíblicos que nos muestran a Jesús como Dios, es decir, a la segunda persona de la Trinidad como Dios, un solo Dios. Pero hay versículos bíblicos, pasajes bíblicos, que nos hablan del Padre como Dios, del Padre como Dios. Entonces, aquí está la primera persona de la Trinidad, pero hay pasajes bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo como Dios. Entonces, fíjense la pregunta que le hace. ¿Es el mismo sujeto Dios que está aquí? ¿El mismo sujeto Dios que está acá? Es una pregunta mal hecha, Alex Serrato. Pastor, por favor, respóndeme mi pregunta. Solamente deseo saber si es el mismo sujeto. Recuerde, por favor, recuerde. Ya le doy de nuevo su tiempo. Ya le doy su tiempo, por favor. Ya le doy su tiempo. Recuerde, usted nos dice que hay una tercera persona en la Trinidad y ese es el que habla 2 Corintios 13:14. ¿Ya? La comunión del Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad. Mi pregunta es, Pablo llama a Jesucristo el Espíritu que da vida, según la NBI, 1 Corintios 15. Ahí lo leímos. 1 Corintios, que dice que el postrer Adán, que es el Señor, es el Espíritu que da vida. El Espíritu. ¿Sí? Y esa es la segunda persona de la Trinidad. Ustedes son los que usan la palabra persona y que esa persona es Dios, no soy yo. Si la pregunta está mal formulada es porque su argumento está mal formulado. Debe ser por eso, ¿no?
La pregunta es, el sujeto o la persona Dios, segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que es el Espíritu que da vida, Pablo lo llama Dios, Tito 2:13, y lo llama el Espíritu que da vida, es la misma persona Dios. De Juan 6:24, que es Dios, es Espíritu, y es la misma persona Dios del cual dice Juan, que es el Espíritu es el que da vida. ¿Es la misma persona Dios o es otra persona Dios que es Espíritu y que da vida? Respóndame, por favor. Ok, le voy a responder ya que gasté mi tiempo tratándole de explicar, pero le voy a responder con otro pasaje de la Escritura para que él lo pueda mencionar un poco, al menos lo pueda entender. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo del 18 al 20, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Jamás, dice así el pasaje. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ok, a Dios nadie le ha visto jamás, Alex Serrato. Es decir, a la primera persona de la Trinidad, la cual yo mostré en el pasaje de 2 de Corintios, que no es, y le respondo con esto a la pregunta, la misma persona de la Trinidad que usted está citando en el otro pasaje, que también es espíritu vivificante. Ahora, ¿esto quiere decir que hay dos espíritus vivificantes? No, Dios es uno, no lo he podido captar. Tanto el Padre recibe el nombre de Jehová o Yahvé o el tetragramatón, como el Hijo también recibe el nombre, que es sobre todo nombre, el tetragramatón. Es lo difícil de entender, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, y no son tres dioses. No son tres dioses, al igual que usted tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, y no son 13 ratos, al igual que usted tiene, bueno, si es casado, no sé su vida personal, pero si usted es casado, está usted, está su esposa, pero son una sola carne. Qué difícil de entender, Alex Serrato. La Biblia lo dice y se ya, pastor, tiempo. Bueno, miremos esto. Mire que esto es chimultufresco, ¿no? Chimultufresco. Esa es la doctrina, la filosofía de la chimultrufia. No son tres dioses. Y él dice aquí, nos dijo que la herejía de la unicidad fue condenada por la iglesia. ¿Cuál iglesia? Por la iglesia a la cual él pertenece. Porque la herejía, ellos lo llaman la herejía de la unicidad, fue condenada en el concilio, con el edicto de Tesalónica, donde se formó la iglesia católica. Él es católico, por eso hablan de eso. ¿Sí? Porque antes de eso, según Tertuliano, en su carta contra Praxeas, dice que la iglesia mayoritaria, para que lea el pastor, es la iglesia de los monarquianos, es decir, los unicitarios. Hay que leer, pastor, hay que leer. Segundo, él dice que no son tres dioses. Pero resulta que hay un Dios que es espíritu, el cual es el Padre. Hay un Dios que es el espíritu que da vida. Juan lo dice en Juan capítulo 6, el espíritu que da vida, el cual es el espíritu. Y Pablo llama a Jesucristo, lo llama el espíritu que da vida. Dice que el postrer es el espíritu que da vida. Y también es Dios. La pregunta es, el sujeto o la persona Dios, que es Jesucristo, de 1 Corintios 13, 1 Corintios 15, 45, donde dice allí que el espíritu, el Señor, es el espíritu que da vida, es la misma persona Dios de Juan 6:24 y que es espíritu, y de Juan capítulo 6, donde dice que el espíritu es el que da vida. ¿Es la misma persona Dios? Dice no es la misma persona Dios, pero que no son tres espíritus. Entonces, si una persona es el espíritu que da vida, que es Jesucristo, hay otra persona que es el espíritu, que es Dios, no es la misma persona Dios, pero también da vida, y hay otro Dios que es el espíritu, que es espíritu. ¿Cuántos dioses tenés? Muchachos, tenés tres dioses. Y Pablo dice un solo Dios, el Padre, un Dios y Padre. Y Pablo en Efesios capítulo 4, verso 6 en adelante, Pablo dice un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y resulta que ese Dios y Padre es Jesucristo. Porque Pablo dice por cual dice subiendo al alto, yo cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y recuerde usted que en el anterior debate que los dos tuvimos, yo le pregunté a usted si el sujeto Dios que Pablo dice allí en segunda de Efesios 4, 6, es el mismo sujeto Dios, el cual subiendo al alto yo cautivo la cautividad, es el mismo sujeto Dios del Salmo 68. Usted dijo que sí, que era el mismo sujeto Dios, y resulta que desde el Salmo 68, que subiendo a lo alto, llevando cautiva la cautividad, es el Padre. ¿Lo recuerda?
es el Padre. Jesucristo es el Padre, por eso Pablo lo llama Señor, Dios y Padre, y lo llama el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Pastor, usted tiene una doctrina, sí, es la doctrina de la filosofía chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra, pastor. Usted tiene esa doctrina. Bueno, vamos a darle, no pudo dar un texto. Tiene tres dioses, discúlpeme, tiene tres dioses. ¿Sabe usted dónde dice que, sí, ya, pero déjeme terminar? ¿Sabe usted dónde dice que hay un, por favor, déjeme terminar? ¿Sabe usted dónde dice, pastor, que hay un Dios en tres personas, pero no son tres dioses, sino un solo Dios? ¿Sabe usted dónde lo dice? No lo dice en la Biblia, pastor. ¿Sabe dónde lo dice? En el Catecismo de la Iglesia Católica, la misma iglesia que condenó a los unicitarios allá en el año 380. Es la misma iglesia. Allí lo dice. En la Biblia no, porque usted dijo que en la Biblia no estaba. Pregunte, por favor. Ok. En vista de las afirmaciones de Alex Serrato, cuando yo afirmo de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y él en su mente ve a tres dioses, en vista de que él en su mente cree eso, hago la siguiente pregunta. Hoy, donde dice la escritura Mateo 19:5 y Marcos 10:8 y Génesis 2:24, que cuando se una el hombre y la mujer serán una sola carne, pregunto, en ese matrimonio, Alex Serrato, ¿usted ve dos personas o ve a una sola persona? Englobo la pregunta también, englobando la pregunta, donde la escritura dice que el pueblo fue uno, se hizo uno. Recuerde que es un minuto para preguntar. Un minuto, no se me pase, por favor. ¿Ya se acabó? Un minuto. Bueno. ¿Cuál es la pregunta? Ya la hice. ¿Cuál es? Que si en esa escritura veo que es una sola persona o dos personas. Dale. No, ya. Que si en esa escritura veo que es una sola persona o dos personas. ¿Sí? ¿Eso? Voy a salir con una mentira para él. La pregunta es esta. En los textos de Mateo 19:5 y Marcos 10:8 y Génesis 2:24, donde se habla del matrimonio entre el hombre y la mujer, y se unirán y serán una sola carne, dice la escritura. Allí usted, viendo al hombre y viendo a la mujer, ¿ve una sola persona o ve dos personas? Dale. No, lógicamente, el texto dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Por favor, pastor, cierre el micrófono. Yo le pido educación, ¿vale? Sí. Creo que a usted la educación le pasó, ¿sí o no? La educación no le enseñaron educación. Bueno, enseñemos la educación un poquito al pastor. Pastor, el texto dice, los dos serán una carne, los dos. Tanto Marcos como Mateo, los dos serán una sola carne. Dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer. Ahí están los dos. Génesis habla del hombre y de la mujer dos. Pero nunca la Biblia habla de dos en Dios. Yo nunca he escuchado la Biblia que diga, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová dos son, o Jehová tres son. Yo lo invito, si usted ese es el argumento que tiene, si lo invito a que usted nos dé un texto que diga, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová tres son. ¿Sí? Jehová tres son. Ahora, yo sé que usted se va a ir por la palabra hebrea ejad, que la palabra hebrea ejad significa, según ustedes, ¿no? Significa solamente una unidad. Pero creo que el texto, cuando dice una carne son los dos, allí hay dos personas. En el texto de Deuteronomio 6:4 no dice, oye Israel, el Padre y el Hijo, dos personas son. No dice eso. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora, yo le puedo dar muchos textos a usted donde ejad es una unidad absoluta, uno solo. No son dos, no son tres. Le voy a dar algunos para que los mire allí, no tengo tiempo de decirlo. Ejad absoluto, Eclesiastés 4:8, Génesis 42:13, Números 17:3, Deuteronomio 28:7, Ezequiel 33:24, Jeremías 24:2, donde dice que ejad es uno solo, absoluto, no es más. ¿Sí? Ejad no es una pluralidad, ¿no? Como ustedes dicen. Para que sea una pluralidad, tienen que intervenir varios sujetos. La Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Y afirma
A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Y Jehová es el Padre. Deuteronomio 32:13 dice que es solo, 12 y 13 dice que es solo. 32:39 dice que es solo, no hay otro además de él, con él no hay Dios extraño. Y dice, a ti te voy a mostrar para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro, además de él no hay otro. Entonces, ¿dónde usted va a sacar el otro? Y recuerde que ese es el Padre, Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es el tu Padre que te creó. Ahora, usted dice que yo soy, tengo alma, cuerpo y espíritu. Pero ¿será que yo teniendo alma, cuerpo y espíritu soy tres personas? ¿Será? ¿Será que yo soy tres personas? ¿Ah? Es más, Dios tiene alma. Entonces el alma de Dios es otra persona. El espíritu de Dios es otra persona. Amigo, usted tiene que dar un texto que diga que Dios son varias personas y usted eso no lo encuentra en la Biblia. Es más, si usted va a usar el texto de Juan 10:30, dice, yo y el Padre una misma cosa somos. No dice dos personas somos. Y es una misma cosa, ¿por qué? Porque Jesús dice, el Padre que mora en mí. No dice que está aparte de mí. El Padre que mora en mí. Para cumplir Isaías 43:9 y 10, Isaías 45:14 y 15, donde Isaías ve al siervo y le dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Tu tiempo, pastor. Ok, como pudieron observar, las personas que están viendo, Cerrato no va a ser capaz de responder, ni respondería nunca a esto. Ahora, fíjese que cuando respondió ahorita, dijo que ve dos personas. En este pasaje ve dos personas, aunque el texto literal dice, y serán una sola carne. Difícil para un unicitario, porque aquí él desde su mente aceptó la Trinidad. Desde su mente aceptó la Trinidad. Mire, le voy a dar algunos otros pasajes aquí al amigo Cerrato. Y en Juan capítulo 17 el Señor Jesucristo dice, orando al Padre para que sean uno como tú y yo somos uno, dice el Señor Jesucristo. Fíjense que hablando de esto, el pueblo, para que los cristianos que lo seguían sean uno. ¿Será que eran una sola persona los apóstoles, los discípulos de Jesús? No, sin embargo Jesús dice para que ellos, los cristianos de aquel entonces, sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo iba? A ver, ¿cómo yo, que soy cristiano, voy a ser uno solo con todos los cristianos del mundo? Igualito que como el Padre es uno con el Hijo. Algunos lo pudieron entender, gloria al Señor. ¿Cómo dice la Escritura también? Dice en el libro de Génesis, dice que y el pueblo era uno. El pueblo era uno. Ahora, ¿cómo todo un pueblo va a ser uno solo? En el pensamiento unicitario, eso no se concibe si lo tomamos desde el punto de vista literal. Ahora, si vemos que la Escritura aquí muestra una pluralidad de personas siendo uno en intencionalidad, si lo entendemos de esa manera, entonces va a cobrar lógica. Porque ¿cómo yo puedo decir que los cristianos sean uno como tú y yo somos uno? ¿Cómo todos los cristianos van a ser una sola persona? No. Eso se entiende entonces por una pluralidad. Pluralidad. En cuanto alejado en el Antiguo Testamento también aparece esa pluralidad. Y está allí donde dice el pueblo era uno. O también en el pasaje de Génesis 2:24, cuando yo le mostré cuando el Señor dice, y se unirán y serán uno. Y el Señor lo dijo. Y el Señor respondió que él veía dos personas. Pero ¿cómo ves dos personas hace rato? Si ahí dice que son una sola carne, pues acaba de aceptar la Trinidad. Dar su unicidad a usted mismo con estos pasajes de la Escritura. De verdad que yo me estaba gozando. Me estaba gozando porque tiempo. Tiempo, pastor. Bueno, agradecemos al pastor Cristian Villamizar por haber tenido la amabilidad de debatir en esta noche con nosotros. Pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias. Despídase, por favor. ¿Me puedo despedir? Claro. Ok, me despido de todas las personas que están viendo esta transmisión. Quiero pedir disculpas al amigo Alex Cerrato que se encuentra acá. Alex, en medio de los debates muchas veces la sangre puede que me haya acalorado, puede haya dicho algo que le haya ofendido. Quiero pedirle disculpas. Espero que la gente, bueno, ya ustedes ven los argumentos, ¿verdad? En amor a todos ustedes, pues espero que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde tanto a trinitarios como unitarios.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Alex Serrato. Dale, pastor, muchas gracias. Siempre por acá, bienvenido. Me gusta dialogar con las personas así. Bueno, Dios bendiga a todos. Vamos entonces a dejar aquí. Recuerden, mis hermanos, pueden llevar los libros a la universidad, La única verdad, Dios tomo 1 y 2, en defensa. Recuerden, mis hermanos, pueden llevar los libros a la universidad, La única verdad, Dios tomo 1 y 2, La unicidad versus las doctrinas de error, el libro En defensa de la unicidad tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Escatología 1. Llamen por favor para pedir su libro los que están en Colombia 318-436-0745. Los que están en Colombia 318-436-0745. Los que están en el exterior más 57 318-436-0745. Gracias, mis amigos, por todo lo que me dicen. Todos esos bonitos sentimientos, de verdad. Se les ama y se les respeta en el amor de Cristo. Se les ama y se les respeta en el amor de Cristo. De mi boca nunca van a escuchar un insulto hacia ustedes. ¿Listo? Se les ama y se les respeta. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.